La mazmorra era un método de tortura mortal, psicológicamente devastador y horrible. A primera vista, parece una simple mazmorra, un lugar subterráneo donde se guarda a los prisioneros. Pero es mucho, mucho peor. Una mazmorra es una habitación o celda en la que se recluye a los prisioneros, especialmente bajo tierra. Estos lugares se asocian generalmente a los castillos medievales, aunque su asociación con la tortura pertenece probablemente más al periodo renacentista. La oubliette, otro tipo de celda de aislamiento que se introdujo en los castillos medievales, fue una celda extremadamente claustrofóbica, llamada oubliette, que procedía de Francia. La oubliette era una celda extremadamente pequeña que dificultaba mucho los movimientos. Solo había una forma de entrar y salir: una escotilla en lo alto del techo. Era tan alta que los prisioneros no tenían ninguna esperanza de alcanzarla. La palabra francesa para mazmorra es oublier, que significa olvidar. La mazmorra refleja esto en el sentido de que los carceleros olvidan literalmente que el preso está en la mazmorra. Así que el prisionero se sienta allí, sin salida. Se mueren de hambre lentamente. Nunca salen. No se les da comida ni agua. Simplemente se les deja morir. A veces, hay otros esqueletos allí con ellos. A menudo, el pozo era tan profundo que no había forma de llegar a la trampilla. En el oubliette, el prisionero habría sido obligado a permanecer de pie en la oscuridad hasta que fuera liberado, si es que lo era. Si tenían suerte, o si se consideraba que su supervivencia era importante, se les arrojaba comida y agua. Pero, en general, era un castigo realmente horrible. Recientemente, arqueólogos de Turquía han descubierto un túnel secreto, almacenes, un refugio militar y 2 mazmorras durante los trabajos de restauración del castillo de Tokat, en donde se cree que Vlad III, el empalador, estuvo cautivo a principios del siglo XV. Las mazmorras parecen bodegas, pero no están pensadas para almacenar alimentos o cosas, sino para mantener a los prisioneros. Ese era en su momento el propósito casi único de este tipo de habitaciones. Eran celdas subterráneas para mantener a los prisioneros, las cámaras de tortura y esas instalaciones macabras que hacían que cualquier prisionero perdiera toda esperanza. Probablemente las hicieron subterráneas para ahorrar espacio y mantener el tamaño del castillo más pequeño, porque los prisioneros no necesitaban la luz del sol y, de hecho, el encarcelamiento funciona mejor sin ella. Hacía que la fuga fuera mucho menos fácil y, lo más importante, las capas de tierra y piedra impedían que el resto del castillo fuera molestado por los gritos de los prisioneros. A menudo la mazmorra está parcialmente inundada o infestada de ratas, aguas residuales humanas e incluso de otros esqueletos. A veces hay pinchos en el suelo. Todo esto aumentaba la tortura. La claustrofobia, el hecho de que la salida esté justo encima de ti, pero que no haya forma de salir, es suficiente para volver loco a cualquier ser humano. Las mazmorras eran una parte de los castillos medievales que se utilizaban habitualmente para retener a los prisioneros religiosos y políticos.
Era habitual construir celdas o habitaciones individuales en una mazmorra de castillo para aumentar el carácter solitario del confinamiento. Se construían debajo de las edificaciones porque eran lugares oscuros, húmedos y muy temibles para ser confinados. Las mazmorras se convirtieron en adiciones populares a los castillos durante el periodo medieval tardío y se siguieron construyendo durante la época del Renacimiento. El objetivo principal de las mazmorras era encarcelar a los enemigos religiosos y políticos, por lo que se inventaron ingeniosos dispositivos de tortura para obtener confesiones en casos de herejía, brujería, traición política y traición conyugal. Y también se utilizaron en los prisioneros retenidos en las mazmorras por muchos otros motivos. Las mazmorras de estos castillos evolucionaron, curiosamente, de ser una prisión dentro de la torre más alta y segura del castillo. Las mazmorras no siempre fueron subterráneas. La mayoría de los castillos construidos durante el primer periodo medieval no tenían realmente mazmorras. ¿Por qué no? Bueno, en la época medieval no era un castigo especialmente común mantener a alguien encarcelado en un espacio cerrado. A menudo, un varón secuestraba a los hijos de otro varón y mantenía a los pobres niños como rehenes en su casa o en su castillo. Sin embargo, los desafortunados niños serían libres de recorrer el castillo, pero no podrían salir de él. A medida que los castillos cambiaban, estos dungeons, cárceles, empezaron a situarse en las zonas menos deseables, pero todavía seguras, del castillo, donde la gente no quería ciertamente sus dormitorios o apartamentos. Esto significaba que los fríos, húmedos y oscuros almacenes o sótanos del castillo se convirtieron en estas nuevas mazmorras. Existen muchos castillos famosos por sus mazmorras, como el castillo de Pontefract. Era una vasta y temible fortaleza con una reputación que hiela la sangre. Era tan notorio que fue representado en la obra de Shakespeare, Ricardo III. En la obra, el conde Rivers describe Pontefract, entonces Pomfret, como «Oh, Pomfret, Pomfret, oh, maldita prisión, fatal y ominosa para los nobles». El castillo de Pontefract se utilizó como prisión en el año 1300, y es casi seguro que el rey Ricardo II de Inglaterra fue asesinado a sangre fría en las mazmorras del castillo. El castillo de Shillong. Lord Byron, el famoso poeta romántico británico, visitó el castillo de Shillong en el siglo XIX y se quedó prendado de la situación de Francois Bonaparte, que fue atado al quinto pilar de la mazmorra e iba a ser encarcelado de por vida, ya que se le consideraba un disidente político problemático. Sin embargo, por suerte para él, tras 4 años de encarcelamiento, el castillo de Shillong fue capturado y él fue liberado y pudo ponerse a salvo. A Lord Byron le interesó mucho el encarcelamiento de Bonaparte. Se ajustaba a sus ideales románticos de una voz aislada y atrapada fuera de la sociedad cruel, y escribió un poema sobre su estancia en el calabozo. El castillo de Warwick. Sin duda uno de los castillos más grandiosos que quedan en Inglaterra, pero actualmente es propiedad de un operador de parques temáticos. Las mazmorras del castillo de Warwick son una experiencia teatral. El resultado es una mazmorra que da miedo y que está repleta de avistamientos macabros, utensilios de tortura sangrientos e incluso su propio torturador, que aparece de vez en cuando para asustar a los turistas. La Torre de Londres. Construida por Guillermo el Conquistador como declaración de poder normando, la Torre de Londres estaba destinada principalmente a fortificar Londres. Sin embargo, bajo la estructura había mazmorras abovedadas que, en varias ocasiones, se utilizaron para retener e incluso
torturar a los prisioneros. La mayoría de los casos de tortura se produjeron durante los siglos XVI y XVII. Muchos prisioneros nobles fueron encarcelados en las cámaras más lujosas de la propia torre. Sin embargo, el ocupante más famoso de las mazmorras fue probablemente Guy Fawkes, que fue torturado y ejecutado por conspirar para volar el Parlamento con pólvora en 1605. El castillo de Pevensey. Este castillo normando de la costa sur de Inglaterra contaba con 4 salas subterráneas en sus 4 torres angulares. A 3 de estas salas subterráneas se accedía por una escalera de caracol, pero la cuarta solo tenía una trampilla en el suelo, por la que una persona tendría que descender con una cuerda o una escalera. Se ha sugerido que esta cámara podría haber sido utilizada como celda de una prisión y representa un ejemplo de una oubliette. Y finalmente, el castillo de Carlisle. Es una sala lúgubre y estrecha, sin luz natural. Como el castillo era una fortaleza en la región fronteriza cercana a Escocia, las mazmorras habrían albergado a muchos prisioneros a lo largo de los años. En 1776, 90 rebeldes jacobitas fueron retenidos en el calabozo y se les obligó a lamer las húmedas paredes de la celda para mantenerse con vida antes de su juicio. Yo soy el documentalista y esto fue los peores inventos del hombre, las mazmorras.